Les comparto mi estado de ánimo y mi emoción, primero porque, como decía Cintia, ¿no? Y agradeciendo a los organizadores, a los comisionados de Órgano Garante, a la gente del INAI, a ustedes por acompañarme y haberse aguantado la mañana hasta esta hora, que me imagino que hay un poquito de hambre, pero voy a tratar de ser ojalá lo más sintético posible. Primero gratitud, porque ha sido una semana muy intensa acá en México, y qué mejor que terminar acá en Oaxaca, donde hay grandes amigos, pero donde además se da un contexto muy peculiar, después de haber escuchado las presentaciones, porque bueno, más allá del prontuario académico que acaban de escuchar, yo soy bastante poco, digamos, protocolar, y digo, yo soy ante todo un ciudadano responsable, y quiero que me escuchen un poco desde esa perspectiva. Así que, primero agradecer por este espacio. Segundo, lo que quiero compartir con ustedes hoy día, y sobre todo porque veo mucha gente joven, veo mucha gente interesada en estos temas de gobierno abierto. Ya hemos recibido un poco una lección bastante interesante sobre lo que está pasando en términos comparados en los estados acá en México. A esta altura el partido es una especie de chileno-mexicano ya por adopción, pero lo que quiero comentarles tiene, y de alguna manera mi objetivo esta mañana tiene que ver con provocarlos, con generar en ustedes no solamente una reflexión, sino que invitarlos también a que sean parte de este movimiento global, porque, ya lo decía Mireia hace un rato, estamos viviendo tiempos oscuros. The dark side of the force se ha instalado en nuestro planeta hace un ratito ya. La oscura la fuerza está en las asimetrías de poder, está en las desigualdades. Nuestro sistema democrático hoy día está en graves problemas. La gente cada vez menos confía en las instituciones y en sus gobernantes. Tenemos profundas grietas no solamente de confianza, sino que de problemas serios, de crisis sistémicas en todo el planeta. Entonces, quiero partir con comentarles que justamente visitando a uno de mis grandes maestros en Chile, que es un biólogo, Humberto Maturana, voy a ser absolutamente responsable de lo que diga en esta charla, pero totalmente irresponsable de lo que ustedes escuchen. Con lo cual me reservo, de alguna manera, el hecho de provocarlos, porque como soy extranjero, ¿no? Hay cosas que yo puedo decir y que puedo utilizar esta palestra para decirlo. Y segundo, a propósito del título de la canción, digamos, de este tema de ¿por qué gobierno abierto hoy día? ¿Por qué estamos en esta sala? ¿Por qué estamos conversando estos temas? ¿No? El título ahí decía, abrir gobiernos para cerrar brechas. Efectivamente, hoy día estamos en un tránsito paradigmático muy profundo, ¿no? Pero yo quiero primero en esta primera parte, de alguna manera, generar un entendimiento más global entre nosotros sobre lo que significa gobierno abierto, porque esto no es una teoría política, no es un concepto, no es solamente una forma de aproximación a los asuntos públicos, sino que es una manera de construir democracia, es una manera de vivir la democracia en lo cotidiano, de cuerpo presente. Por lo tanto, esta primera parte tiene mucho que ver, y después vamos a comentar un poquito qué es lo que pasa a nivel latinoamericano para cerrar un poco con más provocaciones y que ojalá, terminada mi charla, logremos efectivamente, por lo menos en mi ambición, tener muchos más Jedis del gobierno abierto. Aquellos que no hayan visto Star Wars, una de las cosas que van a tener que hacer después de escucharme, va a tener que ser justamente tener algún tipo de acercamiento, digamos, a esto, porque, y esto lo van a darse cuenta que en la presentación yo tengo muchas cosas que tienen que ver con este tipo de elementos, porque esto justamente va de la mano con entender de que los cambios que vienen y los cambios que ya se han generado en nuestros países son tremendamente relevantes. Así que partimos con esta pregunta, digamos, ¿no? O sea, si el gobierno abierto es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el tema detrás de esto, no? El gobierno abierto es una cosa extraña, digamos, no es un demogorgon, no es algo que nos va a comer, pero que de alguna manera ha estado muy en la palestra en el último tiempo, ha sido un sujeto, un objeto extraño, digamos, de análisis. Pero mi invitación es a que nos tomemos un poco este camino y esta provocación, entendiendo que el gobierno abierto no solamente tiene que ver, y se ha dicho acá, con gobierno, con servicios públicos, sino que tiene mucho que ver con ciudadanía. Y para entrar en este track, una de las cosas más importantes, y esto lo encontré acá en México hace un par de años atrás, es esta frase que por ahí viene una pared, a propósito de fake news. Yo pensaba que algún talentoso grafitero mexicano se le había ocurrido esta idea, después se la mostró a un amigo y él me dijo, no, pero eso lo dijo Frank Zappa, digamos, ¿no? Que la mente es como un paracaídas, no sirve si no se abre, ¿no? Para poder transitar a nuevas formas de entendimiento, a poder entender efectivamente y practicar lo que el gobierno abierto significa hoy día,
hay que tener una transición de tratar de soltar la certidumbre. Estamos en un mundo no solamente complejo, sino que en un mundo líquido, en un mundo donde la incertidumbre es parte de nuestra cotidianidad. Y por lo tanto, entender o transitar hacia el enfoque de gobierno abierto supone cuestionar bastante supuestos que dábamos por válidos hasta ahora. Y por eso, además, este es mi gran maestro del gobierno abierto, damas y caballeros, es el señor Yoda, ¿no?, que es el maestro Jedi por excelencia, que él tiene una frase maravillosa cuando está entrenando a Luke Skywalker en Dagobah, hace una galaxia muy lejana, hace mucho, mucho tiempo. Que él dice, bueno, para poder aprender tienes que desaprender. Y aquí, si quieren quedarse con algunas ideas, digamos, que son articuladoras de lo que significa gobierno abierto, quédense con estas 4 cosas que les voy a decir a continuación. Gobierno abierto, en primer lugar, es el reflejo y la expresión que en el siglo XXI ya el Estado y las instituciones públicas no tienen el monopolio exclusivo para tener las respuestas a todas las preguntas que la sociedad le hace. Se acabó el Estado monopólico desde el punto de vista no solamente del conocimiento, no solamente desde el punto de vista de la solución a los problemas en un contexto de complejidad, sino que hoy día necesariamente nuestras instituciones públicas tienen que trabajar en un diálogo más permanente con la ciudadanía. Fíjense que cuando uno mira la agenda, y en este sentido voy a ser bien enfático, hay muchos temas que hoy día son parte constitutiva de nuestra agenda de asuntos públicos, los temas de género, los temas de medio ambiente a propósito de la crisis climática que hoy día es un cambio climático, temas de seguridad, temas vinculados con las ciudades sostenibles, con el uso de los recursos. La mayoría de esos temas, bueno, el acceso a información pública a propósito de la participación ciudadana, la mayoría de esos temas no los trajo la política tradicional. Esos temas surgieron en la calle, en movimientos sociales, en reivindicaciones, en incidencias desde actores de la sociedad civil que pusieron en jaque a la élite política, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta también, es muy probable que si queremos hablar de violencia intrafamiliar o de derechos de LGTBI o de diversidad sexual o de cambio climático, haya mucho más conocimiento distribuido fuera del gobierno que dentro del gobierno. Y sería bastante absurdo, en el siglo XXI, con herramientas tecnológicas, no aprovechar el tremendo talento, las capacidades que están distribuidas, la inteligencia colectiva que está distribuida en la sociedad, ¿no? Entonces, hoy día lo primero es gobierno abierto ya no es o sea, el gobierno ya no es un monopolio de alguien, sino que es, y por eso hablamos más hoy día de gobernanza, ¿no? Y esto además tiene una transición paradigmática en el lenguaje no menor. Porque, segundo elemento, lo público en el siglo XXI ya no se reduce a lo estatal. Ustedes que están acá, que hay estudiantes, hay jóvenes, hay gente de colectivos ciudadanos, hay gente de gobierno, de órganos garantes. Hoy día, hacer el desarrollo sostenible de una promesa a una realidad supone un esfuerzo que es colaborativo, que es mucho más integrado entre todos. Entonces esto me lleva a decirles que el segundo componente, que es muy importante, es que estamos pasando de una transición donde el gobierno o el Estado durante el siglo XX trabajaba, como estoy hoy día ahora con ustedes, en una relación de asimetría. Es decir, el gobierno trabaja para la ciudadanía, y acá yo lo estoy mirando desde arriba, ¿no? Yo tengo el púlpito acá, ¿no? Yo soy como el sacerdote del gobierno abierto que está dando a un modelo donde ya no es gobierno para la ciudadanía, sino que un gobierno con la ciudadanía. Y eso supone reducir la arrogancia, reducir la soberbia, trabajar en la calle, ir a terreno, mirarse a la cara, colaborar. Y para colaborar hay que construir confianza, ¿no? Entonces es un segundo elemento muy importante. Y lo tercero, que es no menor en esta agenda, es que, damas y caballeros, estamos tratando de gobernar el futuro con ideas que fueron concebidas en el siglo XIX y que dieron vida a instituciones que construimos y diseñamos en el siglo XX. Dicho de una manera menos elegante, o así a propósito del tema de datos abiertos, de plataformas tecnológicas, estamos tratando de gobernar el futuro con un software súper sofisticado que se llama gobierno abierto, que incorpora el ADN de la participación ciudadana, del acceso a información pública, la rendición de cuentas, la colaboración. Pero este software lo estamos tratando de hacer correr en un hardware institucional obsoleto. Nuestras instituciones ya están rotas. O sea, no sé si me explico con esta idea, pero no podemos pretender gobernar el futuro desde el pasado, ¿no? Y eso nos obliga a tener un acoplamiento estructural muy profundo en esta línea, ¿no? Entonces, dicho lo anterior,
Gobierno abierto tiene mucho que ver, en particular, en nuestra región, ¿no? Y no solamente acá, sino que en el mundo, con que hoy día, ustedes lo saben, lo hemos vivido cotidianamente, hay una crisis de legitimidad muy fuerte, una desconfianza brutal, hay temas, ¿no?, de brecha, digamos que cada vez son mucho más profundas, pero hay una constatación en este proceso, y es que sin transparencia, sin apertura, no hay democracia, ¿sí? Y voy a ser también muy, digamos, vehemente en esto, porque gobierno abierto no es solamente ponerse una chapita, digamos, no, una insignia que diga que uno es gobierno abierto. En efecto, muchos países han tenido algunos casos de simulación o de openwashing. Gobierno abierto parte por considerar, o parte de la base de que tenemos estados de derecho, ¿no?, de que funcionamos no solamente la protección y la supervigilancia de los derechos humanos, sino que ese es el piso básico, ¿no? Sobre todo porque, y lo sabemos bien y lo vivimos a diario, conocen esto, ¿no? Me imagino que les parece conocido el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Yo siempre muestro esta imagen porque me interesa también que ustedes tengan claro de que el tema del gobierno abierto o el tema de la corrupción, del abuso de poder, del tráfico de influencias, no es un tema privativo de las sociedades latinoamericanas, ni de los países en vías de desarrollo. Si ustedes miran ese mapa, no sé si alguno lo ha visto alguna vez, mientras más rojo intenso, se supone que el país es más corrupto. Mientras más amarillo, es más transparente o menos corrupto. Si ustedes miran ese mapa, esta es la última versión del índice de percepción de corrupción, estamos en problemas a nivel global. Esto no es un flagelo ni es exclusivo de nuestra región, sino que incluso países que nos llevan a la delantera en muchos aspectos, se supone económicamente o socialmente, también tienen el problema de la corrupción. Ahora, que esto no justifique el hecho de que no nos hagamos cargo de esta problemática, porque la corrupción no solamente es un espacio de asimetría en el uso del poder público y de los recursos, sino que además es un impuesto regresivo. Cada vez que hay un acto de corrupción, una familia deja de percibir algo a lo que tenía derecho, ¿no? Entonces, este tema, y obviamente si uno lo mira en el contexto además latinoamericano, es bien relevante, sobre todo porque, de acá también me van a disculpar mis grandes amigos de los órganos ganantes, pero con la transparencia y el acceso a información pública no alcanza. México tiene una de las leyes de acceso a información pública y protección de datos personales más sofisticada del planeta. De hecho, está en los rankings, la ley mexicana, en la cual Chile se inspiró en un momento, es lejos una de las que está en el top 5. Tiene una ley excelente. ¿Qué problema hay? Primero, el tema de la implementación, ¿no? Hoy día el derecho a acceso a información pública sigue siendo usado o trabajado o beneficia a grupos muy pequeños de la sociedad, ¿no? Parte del desafío que tenemos muchos de los que trabajamos en esto es cómo logramos que, como decimos en Chile, la señora Juanita, el ciudadano común, entienda que tiene este derecho, no porque el derecho a acceso abre otros espacios para poder incidir más en la gestión pública. Pero por otro lado, y esto es lo grave, no por tener una muy buena ley de acceso a información pública, con una implementación que a veces es más compleja, ser más transparente. O sea, si uno contrasta justamente el tema de tener una buena ley con el índice de percepción de corrupción, nos damos cuenta que el tema es más complejo de lo que parece. No por tener una buena ley somos menos corruptos o podemos generar percepción de menor corrupción. Entonces acá hay un tema que es no menor y que tiene que ver con que no solamente las leyes son importantes, sino que la implementación, el incorporar nosotros en nuestras prácticas cotidianas el tema de la apertura como un estilo de hacer las cosas, como una forma de gestionar lo público. Dicho lo anterior, damas y caballeros, bueno, gobierno abierto entonces, ¿con qué tiene que ver? A mí me gusta mucho utilizar imágenes porque creo que quedan mucho más instaladas las razones que hacen que esto sea relevante en nuestras vidas. Primero, el tema de, como les decía, del acceso a información pública. Fíjense que hace 15, 20 años atrás, que cualquiera de ustedes pudiera acceder a información pública era un privilegio. No era, o sea, pasamos de una excepción a que algo hoy día sea una regla, ¿no? Y la información es muy importante, sobre todo la información pública, porque la mayoría de las decisiones que tomamos en nuestras vidas tiene que ver con información pública. El colegio de nuestros hijos, dónde vamos a vivir, incluso los procesos electorales, por quiénes vamos a votar. La información
es parte constitutiva de incluso en una sociedad digital, donde se acoplan estos temas de datos abiertos, de interoperabilidad, de grandes datos. La información es muy importante y obviamente que desde el punto de vista del manejo de lo público, un censo, todas las decisiones de política pública se deben tomar en base a información. Entonces es un elemento relevante. Pero por otro lado está el tema de la rendición de cuentas, la obligatoriedad de que nuestras autoridades, sobre todo aquellas que son electas en un proceso político, nos tengan que estar permanentemente informando sobre cómo gastan los recursos, por qué toman determinadas decisiones, por qué contratan a alguien y no a otro. Y eso es parte de algo que es relativamente nuevo en la historia de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, primer pilar, acceso a información pública, rendición de cuentas, en este flanco, digamos, de transparencia. La primera cosa. Sé que acá hay muchos funcionarios públicos. Esta segunda razón que les voy a mostrar les puede generar un poquitito, y la frase que utilizo siempre, además, es de acá, de México. ¿Por qué es importante gobierno abierto? Porque si uno le pregunta a cualquier persona en la calle, no nosotros que somos informados, y yo soy servidor público por lo demás, soy profesor universitario, la Universidad de Chile es una universidad pública. Si uno le pregunta a cualquier persona en la calle qué es la burocracia, probablemente le respondan algo como esto, ¿no? El arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. O sea, no se ve la burocracia pública como un puente hacia el cual yo transite y logre acceder a bienes y servicios públicos que van a tener un impacto en mi calidad de vida, sino que es como una carrera de obstáculos, como una maratón que yo tengo que sortear. De hecho, ustedes tienen grandes ejemplos de películas que muestran esto, entre ellos Cantinflas tiene una película maravillosa que se llama El Ministro y Yo, donde él deambula por un ministerio coleccionando papeles, ¿no? ¿Se han puesto a pensar en eso? Que en pleno siglo XXI le sigamos pidiendo una fotocopia del DNI en papel a los ciudadanos cuando van a los servicios públicos, siendo que esa información ya está dentro del sector público. O sea, lo que quiero decirles con esto es que el problema de la gestión pública no es un tema ni de gestión solamente, ni tecnológico, ni técnico, sino que es un tema de política. Se dieron cuenta que me gustan las series, ¿no? Un ejemplo que yo siempre trato y a mucha gente no le gusta es que yo he trabajado con muchas administraciones públicas en muchos países de esta maravillosa región y me han pasado dos cosas. Primero, que al trabajar con algunas me siento como en un capítulo de Juego de Tronos, ¿no? Donde uno tiene clarito quiénes son los Lannister, en general son los de administración y finanzas. Los que manejan el poder son los que manejan los recursos, ¿no? Entonces, no sé si me explico, pero hay una lucha. De hecho, dentro de las instituciones públicas no se comparten datos, no se comparte información, no se colabora. Solamente un paréntesis. Chile tiene una ley de acceso a información pública, que es una de la cual nosotros aprendimos de ustedes. En el año 2002 ustedes lanzaron la suya, nosotros la lanzamos en el 2008. Fíjense que en estos 10 años de la ley de acceso a información pública, el Consejo para la Transparencia, que es como el INAI de acá, ha hecho estudios de monitorear el cumplimiento de la ley. Adivinen, o sea, durante estos 10 años, el 35% de las solicitudes de acceso a información pública, adivinen quién las hace. Ni los periodistas, ni los académicos, ni los estudiantes de tesis, funcionarios públicos. ¿Cómo estaremos de esquizofrénicos y paranoicos, damas y caballeros? Que en vez de yo pedirle al colega que está al lado, que estamos trabajando en el mismo equipo, digamos, ¿no? O sea, somos el mismo equipo ahí que está en la cancha, en vez de yo pedírsela por el conducto regular, en el caso de Chile se lo hago por una solicitud de acceso, porque de esa manera yo me garantizo de que ese sujeto obligado va a tener 20 días para entregarme la información. Esa es la primera cosa, ¿no? Yo les decía entonces, muchas veces compartir información no tiene que ver con la cosa de la ciudadanía, sino que dentro de la administración pública no la compartimos. Y una segunda cosa que esta es más dolorosa, es que a veces también me ha pasado que cuando he trabajado con algunas instituciones públicas, y en la Universidad de Chile no es la excepción, me siento como en un capítulo de Walking Dead. Gente que hace cosas y timbra papeles, pero que no le brillan los ojos. Es una especie de muertos caminando, que perdieron toda conexión emocional con lo importante que es servir a la ciudadanía. Esto no es una apología en contra de los funcionarios, porque yo soy funcionario público y yo nací en una familia de funcionarios del área salud, por eso estoy acá con ustedes.
para pararse acá y hablar de lo público uno tiene que tener vocación, ¿no? Hay una opción de vida. Pero fíjense que uno de los grandes problemas que tenemos es que hemos desconectado emocionalmente el tema del servir a lo público. Cuando uno está en la ventanilla, ojo, acá no hablo de los directivos ni de las autoridades. El funcionario de la ventanilla, que tiene de cara a una anciana, a un niño, a veces basta una sonrisa. A veces basta con decirle buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo? Ser funcionario público es un privilegio tremendo, damas y caballeros. Es la oportunidad que uno tiene, no solamente de entregar algo, como digo yo siempre, hacer el bien, hacerlo bien, pasarlo bien, ¿no? Y eso tiene que ver con el corazón, con las emociones, sino que en la entrega de ese bien y servicio, y esto que nunca se les olvide, uno está garantizando el ejercicio de un derecho humano, a la educación, a la salud, a la seguridad, a las viviendas. No hay nada más maravilloso que cuando un ciudadano te devuelve una sonrisa y te dice gracias, pero desde dentro. Y eso es bien importante en esta agenda porque el gobierno abierto es la posibilidad de reconectarnos con esa... Porque, ojo, nosotros también somos ciudadanos. Yo también hago trámite y a veces también chingada, ¿no? O sea, lo paso mal, digamos, ¿no? Haciendo trámite en otras partes. Recomendación, busquen en YouTube un capítulo del Hijo del Santo contra la burocracia. Si no lo han visto, es maravilloso. Al santo le toca ir a renovar el permiso, creo que de superhéroe, y se encuentra con una fila ahí en la... No les cuento más, pero es maravilloso porque termina luchando él con la burocracia. En el capítulo logra vencerla. En general los ciudadanos no necesariamente tienen el mismo final. Entonces, en esta línea, que no nos pase esto que aparece en esta imagen, dos personas afuera del Congreso chileno, una le pregunta a la otra qué ha sido lo primero que se te ocurrió para combatir la burocracia, y el otro personaje le responde un formulario. No, señores, y por eso el tema de gobierno abierto es importante, porque nos permite conectar con la ciudadanía. A ver, esto que les voy a contar no es rocket science, no es física cuántica, no hay que ser especialista. La mejor manera de arreglar los servicios públicos es integrando a quienes lo sufren día a día. O sea, usted quiere arreglar una fila, quiere mejorar un procedimiento administrativo, un proceso, en vez de contratar una consultora que le va a cobrar millones de dólares por las cosas que usted ya sabía, solamente que se la está diciendo un gringo, certificado, ¿no? Que además hay un tema de autoestima. No sé por qué los latinoamericanos no creemos en los cuentos que tenemos. En América Latina tenemos cosas maravillosas. Los presupuestos participativos, damas y caballeros, que son un paradigma del gobierno abierto, no surgieron en el norte. Surgieron en Río Grande do Sul, en Porto Alegre, en Brasil. Entonces nos cuesta tanto reconocer que tenemos cosas maravillosas. Los ejercicios locales de gobierno abierto acá en México. Damas y caballeros, esto no es porque esté acá en Oaxaca y porque después quiera que me den un mezcal. Pero, ojo, los ejercicios locales de gobierno abierto no los tiene ningún país. De los 79 países que son parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, no hay ningún país que tenga ejercicios locales de gobierno abierto, que hayan hecho el esfuerzo de atreverse, porque para esto hay que tomar riesgo, de dialogar con la ciudadanía, de ponerse horizontalmente a trabajar con la academia, de construir una agenda colaborativa en la que, o sea, bueno, como decía mi abuelo, ¿no? Para bailar el tango se necesitan dos. Una parte la pone el gobierno, pero la otra es la corresponsabilidad de los organismos que están fuera, ¿no? De la sociedad civil. Entonces, en esta línea, cuidado con no darnos cuenta de la riqueza maravillosa que tenemos y de las cosas espectaculares que hemos hecho, ¿no? Lo que pasa es que, como a veces pensamos que los que vienen de Harvard y Stanford y no sé qué son mejores, no son mejores que nosotros. De hecho, nosotros podríamos haber conquistado el mundo desde el sur al norte hace mucho rato. Lo que pasa es que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Pero ya va a dar tiempo, ¿no? de que hagamos la revolución desde el sur al norte. Me está agarrando el espíritu oaxaqueño, digamos, ya. ¿No? Y finalmente, una cosa que es tremendamente importante en gobierno abierto: acceso a información, rendición de cuentas, ¿no? Pero hay dos elementos más que quiero con ustedes que les quede en la retina, que les quede en el corazón y en la mente. El tema de la participación ciudadana. Y a mí me gusta mucho usar esta imagen del movimiento en Francia de los años 60, a fines de los años 68. Y es que hoy día nadie en su sano juicio diría que la participación ciudadana es mala, ¿no? De hecho, lo que dice la participación ciudadana es, ojalá, poder tener mecanismos institucionales a través de los cuales nosotros podamos participar en la formulación de los problemas, en la búsqueda de soluciones,
Los presupuestos participativos son un poco eso, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros en nuestras instituciones públicas? Y esto también va muy ligado con lo que les decía al principio. Nuestras instituciones fueron diseñadas en un contexto, en una realidad y bajo un modelo donde, o sea, no sé si hay estudiantes acá de administración pública o de ciencia política, me imagino que Max Weber les suena, ¿no? Yo tengo una imagen de él que prendo velitas todos los días, ¿no? Porque él es el santo patrono de la burocracia. Él la definió, ¿no? La burocracia es el sistema racional legal, ¿no? Que tiene nuestro sistema político-administrativo. Pero fíjense ustedes que en la nomenclatura de Max Weber, de la burocracia racional legal, el tema de participación, de apertura, no era el tema. Es más, la administración pública tiene que ser gestionada por profesionales y es una caja negra, ¿no? Donde hay una élite que administra el poder público. Por lo tanto, en la base de los temas de participación y acceso a información pública no están contenidas, no están en el ADN de nuestros diseños institucionales desde, digamos, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, cuando uno verbaliza la participación en América Latina, uno dice, bueno, yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, ellos deciden. Hay algo malo ahí, hay algo que no funciona bien, ¿no? Porque la participación no solamente tiene que ver con informar o con consultar, sino que si me van a invitar a participar y quieren construir confianza y quieren que yo crea en la administración y en mi gobernante, o sea, que no me llamen para simular participación, que me llamen para que yo aparezca después en la decisión, que lo que yo le aporté aparezca en el proceso decisional. Y eso, damas y caballeros, no tiene que ver con tener una ley de participación. El gobierno abierto no se logra por decreto, es un estilo de gestión. De hecho, para ser transparente yo no necesito una ley de acceso. De verdad, necesito prácticas cotidianas, creerme el cuento, compartir la pelota, como les decía antes, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque me lleva al último punto de esta parte, digamos, ¿no? Más la nomenclatura de lo que pasa con estos temas. Y es que, bueno, yo soy, algunos de ustedes me conocen porque ya cuando estaba afuera, me conocen por redes sociales, lamento la desilusión, esto soy yo, las fotos son mentirosas, pero esta imagen que aparece ahí era una imagen que aparecía hace mucho tiempo cuando Twitter colapsaba, ¿no? Yo cuando vi esta imagen tuve una epifanía. Dije, eso es gobierno abierto. Se lo comento. Esa ballena que aparece ahí es el Estado, una institución grande, pesada, compleja, que para que mueva la aleta derecha tiene que correr un memorándum desde la aleta izquierda y se demora unos 4 meses, digamos, con instrucciones, firmas, procedimientos, ¿no? Y que esta ballena gigante, que, ojo, el Estado es la estructura que nos damos las sociedades para resolver aquellos problemas que solo no podemos, ¿no? El bien común. Hoy día se está tratando de mantener a flote en un contexto de incertidumbre, de complejidad, de crisis, ¿no? Ese mar que aparece ahí, ¿no? ¿Y por qué para mí fue una epifanía? Porque justamente este Estado va a mantenerse a flote en la medida de que tenga la colaboración de pajaritos pequeñitos, de pequeños actores, vecinos de la comunidad, organizaciones de la sociedad civil, académicos, sector privado, que ayuden a esta criatura a mantenerse a flote. Dame, caballero, en el siglo XXI nadie sobrevive solo. Como dice el Ubuntu, a propósito de nuestros queridos pueblos de África, si tú quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado, ¿no? Y un poco, yo veo acá en México que a propósito de la alianza que han hecho los órganos garantes de impulsar este tema, ahí están los resultados. Generamos, digamos, un movimiento, ¿no? Que va transitando hace que estos conceptos no sean solamente de un grupo de académicos, de un grupo de ilustrados, sino que parte de las prácticas cotidianas en nuestras sociedades. Si hasta ahora he sido muy crítico, igual la presentación les va a quedar, y además les va a quedar en formato abierto, cosa que cualquiera de ustedes después le cambie el nombre nomás y se apropien de ella, ¿no? Y les vaya bien en sus presentaciones, y hablen de Star Wars y todas estas cosas, digamos, ¿no? Trato de predicar con lo que, o sea, de practicar con lo que predico. Este modelito que está ahí, que no es mío, ¿no? Es de unos colegas de Francia que interpretaron el gobierno abierto en estos 3 ejes, ¿no? Transparencia, participación y colaboración. Y en el eje colaboración está justamente, yo creo que uno de los que es el corazón para mí de esta agenda,
está el gran kit del asunto, está el gran desafío, que es que para poder construir instituciones abiertas hacia afuera, entre gobierno, servicios públicos y la ciudadanía, primero tenemos que ser capaces de practicar la apertura dentro, con nuestras organizaciones de funcionarios, entre las autoridades. De hecho, ¿cuál es la buena noticia de esto? Ningún político en su sano juicio en el siglo XXI diría que el gobierno abierto es algo malo, muy por el contrario, ¿no? O sea, sería como decir, oiga, vote por mí, estoy a favor de la corrupción, ¿no? O sea, el gobierno abierto tiene ese atractivo de estar muy posicionado en la agenda. Y para mí es como una especie de caballo de Troya, muy atractivo, muy potente, pero que si sabemos utilizarlo bien, podemos inocular a las instituciones desde dentro para poder justamente transformarlas. Y esto me lleva también a comentarles de que no nos olvidemos de que el gobierno abierto, más allá de transparencia, participación, colaboración, es un fenómeno de poder, damas y caballeros. Y para jugar el juego del poder, hay que aprender a hacerlo. Esto no es fácil, o sea, es complejo, por eso no hemos demorado tanto tiempo en que esta agenda se instale, pero es el desafío en el que estamos. Tratando de ir un poquito más rápido, hay cosas que he dicho, así que ahí las tienen por si quieren anotarlas después, van a tener, como les digo, la presentación. Yo no lo dije al principio, pero yo soy como un DJ de la academia. Todo lo que les he presentado no es mío, ¿no? Yo lo que hago es agarrar cosas de otros y mezclarlas, y aparecen como si fueran originales. Ustedes saben además que hay muchos estudiantes, me imagino, ser profesor en el siglo XXI es un deporte de alto riesgo, digamos, porque yo puedo estar diciendo cosas a ustedes de autores, y en su aparatito ustedes pueden estar haciendo fact-checking, ¿no? Para ver si que efectivamente lo que estoy diciendo es así o no. Entonces quiero solamente mostrarles en esta parte final por qué este tema es importante. Ya lo decía Mireya y algunos de los comisionados que me precedieron antes, ¿no? El gobierno abierto, si algo tenemos que agradecerle a nuestro querido Barack Obama, es que instaló o de alguna manera actualizó el concepto de gobierno abierto. Antes existía. De hecho, la historia del gobierno abierto tiene mucho que ver con el movimiento de acceso a información pública, partiendo por la primera ley de acceso a información y libertad de prensa, que fue la sueca en el año 1776. Nosotros llegamos un poquito tarde, digamos, pero ojo, mal de mucho consuelo legítimo. México el 2002, Chile el 2008, Estados Unidos el año 1966. E Inglaterra el 2000, o sea, tampoco es que llegamos tan tarde, igual como un siglo y medio, pero bueno, estamos tratando de hacer lo que podemos. Pero bueno, Obama instaló esta agenda, digamos, justamente porque a toda la gente se le olvida que Obama recibió un país en quiebra. ¿Se acuerdan? A propósito de crisis económica, ¿no? En agosto del 2008, ¿se acuerdan? Wall Street, la deuda esta de los bonos basura del sector inmobiliario fue un caos. Y no solamente Barack Obama, bueno, utilizó mucho la tecnología para llegar a la Casa Blanca, fue el primer presidente afroamericano, etc., sino que tuvo que hacerse cargo de una crisis de confianza brutal. El 29 de enero del 2009, cuando él asume como presidente, el primer acto administrativo que él hace es el memorándum de transparencia y gobierno abierto. Que ojo, no era algo cosmético, era justamente para reconstruir la confianza en Estados Unidos. Empezaron a verse los resultados de esto y justamente el año 2011, en septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se lanza la Alianza para el Gobierno Abierto. Y aquí nuevamente ustedes, voy a parar acá, los voy a aplaudir, porque México fue uno de los 8 países fundadores de la Alianza. Más allá de que después, digamos, tuvieron algunos resbalones, digamos, ¿no? Pero México fue uno de los 8 países que fundó la Alianza, ¿no? Entonces, más encima, México y Brasil, fueron los 2 países latinoamericanos que apalancaron esto. En menos de un año, de 8 países pasaron a 45 y hoy día son 79. ¿Qué es lo interesante de esta agenda? Que los principios que les he hablado antes son parte justamente constitutiva de esto, pero no es quedarse en el discurso, sino que los países que se incorporan en la alianza, primero, tienen la obligatoriedad de incorporar transparencia, participación ciudadana, etcétera, en la formulación de política pública a través de planes de acción bianuales. Entonces, no es una declaración solamente de voluntad, sino que es un trabajo con planes de acción. Y aquí viene la cosa importante. Por primera vez en la historia, damas y caballeros, los procesos de modernización del sector público se hacen con la ciudadanía. Esto es, o sea, de verdad, yo les decía antes,
pasar del para al con. Esto es un cambio paradigmático súper profundo. Ahora, que no nos demos cuenta es otra cosa, pero por primera vez la agenda de gobierno abierto permite que la ciudadanía incida directamente en esto, y además, ya se había dicho, está ahí, le saqué una cantidad de fotos a eso que está ahí, porque gobierno abierto además, años después se ve afianzado cuando se lanza la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ustedes lo conocen, esta agenda, hay 17 objetivos, fin de la pobreza, el tema de recursos naturales, etcétera, género, ciudad sostenible, pero lo bonito de esta agenda, que es muy útil para nosotros, es que el objetivo 17, que se llama Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, incorpora justamente los elementos de gobierno abierto. Aquellos que no la conozcan, les invito a que lean solamente las metas del objetivo 16 y se van a dar cuenta que todo lo que les he dicho está ahí. Es decir, gobierno abierto es el puente como mecanismo de gobernanza para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Usted nunca va a lograr reducir la pobreza, la miseria, las desigualdades, la inequidad de género, si no tiene instituciones eficaces, abiertas, transparentes, que rindan cuentas, que funcionen en el marco de un Estado de Derecho, que incluyan a los sin voz. Esto es muy importante para nosotros, damas y caballeros. Esta es la agenda que nos permite darle voz y visibilizar a los que históricamente han estado sin voz. La historia de nuestros pueblos la han escrito quienes han ganado, no quienes perdieron. Por primera vez en la historia podemos darle voz a los indígenas, podemos trabajar con ellos, con nuestros pueblos originarios, con la comunidad, con la diversidad sexual, entendiendo además, como decía alguien antes que yo, digamos, esta agenda llegó para quedarse. Esto es bastante profundo desde este punto de vista. Y es allí donde yo muy humildemente, en algunos de mis trabajos, soy bastante polifacético. En realidad, soy como un poco imprudente en mi adscripción institucional, porque en vez de ser monogámico, soy como multicomágico o algo así, digamos, porque trabajo con distintas instituciones. Una de ellas es el Banco Interamericano, con la cual he tratado de seguirle el pulso a la agenda de gobierno abierto en América Latina, y algunas cosas que quiero también compartir con ustedes esta tarde. La agenda de gobierno abierto, como diría Chespirito, sin querer queriendo, se instaló como una alternativa de reforma al sector público, ¿no? Entonces, ha ido como articulando, así como una caja de resonancia para que todos los procesos de cambio vayan ligados justamente con este tema. Segundo elemento relevante, si uno mira los compromisos que se han venido desarrollando en esta agenda a nivel global, yo les hablaba de 79 países a nivel global, estamos hablando de una agenda que está cumpliendo 8 años, o sea, ya la criatura sabe caminar, está aprendiendo a leer y escribir. Fíjense que estamos hablando de alrededor de 3.200, 3.300 compromisos agregados entre todos los planes de acción. 1.119 compromisos de esos 3.000 y tantos son de los 17 países que están radicados en América Latina en esta alianza. ¿Qué quiero decirles con esto? Que casi un tercio de la agenda de gobierno abierto a nivel global está radicada en América Latina. Y de esos 1.119 compromisos, el 51, el 52% de los temas que se tratan en esos compromisos tienen que ver con construir o incrementar la integridad pública. Y esto también es relevante porque en nuestros países lo primero que hemos tratado de resolver con esta agenda es construir institucionalidad. Por ejemplo, en el año 2011, 4 países que no tenían leyes de acceso a información pública, Brasil, Colombia, Paraguay y Argentina, gracias a haber incorporado ese compromiso como parte de su plan de acción, lograron efectivamente hoy día tener leyes de acceso. En Chile, esta agenda permitió que hoy día no solamente tengamos una ley de cabildeo, que le llaman ustedes la ley del lobby, ¿no? Que haya gestión de intereses privados que sean transparentes, etc., sino que tengamos una ley bastante más robusta sobre financiamiento de los partidos políticos y sobre probidad en la función pública. Hoy día en Chile, quienes tienen que hacer declaración de patrimonio e intereses, no solamente son autoridades políticas, sino que hasta el tercer y cuarto nivel jerárquico, es decir, un jefe de administración y finanzas de un servicio público también tiene que hacer declaración de patrimonio e intereses, porque además nos hemos enterado, no de buena manera, que muchas veces las contrataciones públicas, se dan estas tajadas, esta complicidad muchas veces donde aparece la corrupción. Y ojo también ahí,
Cuando hablamos de corrupción ponemos los focos en los corruptos, pero nos olvidamos de quienes corrompen. Y en general quienes corrompen se la llevan bastante sencilla. Bueno, conocen a Odebrecht, Lavajato, ¿no? En general, como dice una gran amiga, la Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, para poder combatir la corrupción necesitamos las 4 I, le llama ella, ¿no? Más información y más integridad en lo público, pero al mismo tiempo menos indiferencia y menos impunidad, ¿no? En América Latina uno de los grandes desafíos que tenemos tiene que ver justamente con los temas de justicia. Entonces, bueno, la agenda en América Latina ha estado muy radicada en construir institucionalidad, en construir leyes, normas como piso básico, y sobre eso también un 25% de los compromisos agregados tienen que ver con mejoramiento de los servicios públicos, simplificación de trámites, calidad de vida. Y aquí quiero hacer también un paréntesis, aprovechando que me dan esta tribuna. Damas y caballeros, ya se dijo antes, gobierno abierto no es gobierno digital, no es ponerle tecnología al sector público, no es tener plataformas digitales solamente. De hecho, y siempre le hago esta recomendación con mucho cariño a mi colega de Garantes de Acceso a Información Pública, más que preocuparnos hoy día por portales de transparencia, preocupémonos por la transparencia en los portales. Los portales, ya lo decía acá el representante de Contraloría, creo que acá de Oaxaca, el tema del lenguaje. Si usted va a una página web de un servicio público, parece un laberinto. Yo que algo sé de gestión pública, a veces veo las páginas web y no las entiendo. No están construidas ni diseñadas en lenguaje ciudadano. En el siglo XXI, y eso lo tenemos en nuestros aparatejos, esto no, el gobierno del futuro ya habita aquí, en los smartphones. Yo cuando entro a una página de un servicio público, ¿qué es lo que quiero encontrar? Esto también es de sentido común. No quiero encontrar la foto del alcalde inaugurando un puente. Quiero encontrar lo que ese servicio público tiene disponible para mí como ciudadano. No sé si me siguen en esto. Parece obvio, pero no lo es tanto. Entonces, nuevamente, las herramientas tecnológicas apoyan, pero son medios, no son los fines. Y lo mismo pasa con los portales de datos abiertos y con la infraestructura tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, solamente para decirles que en esta última parte, digamos, y para cerrar mi intervención en el día de hoy, esperando que por lo menos esto les haya contribuido un poco a ampliar la mirada, no solamente hoy día gobierno abierto tiene que ver con la alianza, con los ejercicios locales de gobierno abierto, sino que, y esto se lo confieso con mucha humildad, a mí el año 2015 justamente me invitaron desde el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo a trabajar en la redacción de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, ¿no? Y quiero compartir con ustedes esto porque también muestra lo grande que somos los latinoamericanos cuando nos ponemos de acuerdo en cosas que son relevantes para nuestros pueblos. Esta carta la tuve que trabajar, fueron casi 8 o 9 meses de trabajo con 22 países de toda, o sea, de Iberoamérica, ¿no? De hecho, habían países en ese momento que uno podría decir, o sea, Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿no? Que de apertura había que entrar a negociar muy bien esto. Ha sido uno de los desafíos intelectuales más fuertes que he tenido. Nunca me había costado tanto poner, o sea, piensen ustedes, poner de acuerdo a 22 países en esto era un desafío no menor. Pero llegamos a esta definición, que creo, se las dejo porque creo que es muy importante. En vez de tratar de, digamos, y ya lo decía Majo, digamos, del INAI, en vez de encapsular el concepto, dijimos, bueno, esto es un conjunto de mecanismos que dependiendo del contexto institucional se van adaptando de distintas maneras, pero que tiene que ver mucho con los principios que hemos conversado esta mañana. Transparencia, apertura, acceso a información, participación ciudadana y poniendo en el centro de estas preocupaciones como protagonista, no como espectador, a la ciudadanía, ¿no? En esta lógica de bien común, de bienestar colectivo. Y bueno, la carta tiene muchos componentes, es bastante simple, está ligada a los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, a partir de esta carta, no solamente fue suscrita en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en octubre del 2016, sino que muchas iniciativas locales o nacionales en los distintos países de América Latina se han basado un poco en los objetivos de esta carta. Y lo que quiero rescatar un poco esta mañana con ustedes es que en esta carta fuimos además bastante visionarios, y digo fuimos porque esto fue un trabajo colectivo. Yo solamente fui el articulador, el catalizador, pero esto es un esfuerzo, digamos, de mucha gente que trabajó en esto,
Porque lo que nos sucedió en esta carta fue que, y en algún momento tuvimos la tentación ahí con el equipo del clan, fue que empezamos a reconocer que en América Latina ya el concepto de gobierno abierto nos quedaba chico. Y con que esto estaba empezando a transitar a otros poderes públicos. Y con que en algunos países como Costa Rica, Colombia, Argentina, bueno, acá mismo en México, los compromisos de gobierno abierto se estaban llevando a nivel subnacional, a nivel territorial. Bueno, de hecho esto es bastante obvio. El gobierno abierto del futuro o es descentralizado, o es local, o no va a ser. O sea, donde más sentido tiene esta agenda es justamente a nivel de las preocupaciones de la gente. Me decía acá alguien, o sea, si Oaxaca tiene el 25% de los municipios, que son 570, ¿qué potencia podría tener incluso esta agenda a nivel de la vida de las personas en el territorio, ¿no? Entonces constatamos esto y en algún momento tuvimos la tentación de cambiarle el nombre a la carta y ponerle Carta Iberoamericana de Estado Abierto, ¿no? Así como incluso va a ser como una diferencia con el paradigma más anglosajón, si ustedes quieren, ¿no? Después nos dimos cuenta que hubiese sido muy complicado, ¿no? Porque hay que guardar la forma, ¿no? La OECD ha trabajado también en este tema, la Alianza, el Sistema de Naciones Unidas, dijimos no, vamos a dejarla como Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, pero al final vamos a reflejar y hacer expresión de que en América Latina lo que está pasando hoy día es un movimiento hacia el Estado abierto. Y el Estado abierto tiene que ver con gobierno abierto no solamente del Poder Ejecutivo ni los servicios públicos, sino que también es el Poder Legislativo, porque ya se habla mucho del Parlamento abierto, ¿no? Los temas subnacionales, ¿no? Los gobiernos locales, el Poder Judicial, o sea, si hay un área que requiere urgentemente reforma sustantiva, hay muchos tribunales hoy día que siguen cosiendo con hilo los expedientes, ¿no? Siglo XXI, damas y caballeros, ¿no? Y que si se pierden las cosas, ¿no? Desaparece todo, ¿no? Entonces, el Poder Judicial, y aparte que el Poder Judicial es el corazón, digamos, en el que se sustenta el Estado de Derecho. Y finalmente, me imagino que habrá gente acá de sociedad civil y de la academia, de otros sectores, que también estos principios sean incorporados en otros actores más allá de la institucionalidad pública. Academia, yo vengo de la universidad, no hay organismos más cerrados que las universidades, porque además es como la olla de las vanidades, ¿no? Los académicos vivimos muchas veces en una torre de marfil donde interpretamos la realidad desde el Olimpo, ¿no? Y donde no compartimos información. El sector privado, lo que les decía, o sea, no vamos a resolver el tema de la corrupción si no incorporamos también iniciativas desde el sector privado. Y ojo, tengo que decirlo, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que históricamente han luchado por esta agenda, porque el sector público sea transparente, sea abierto, sea participativo. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que no predican o practican con el ejemplo, ¿sí? O sea, que de abierto tienen el título, pero que no lo hacen. O sea, aquí también, o sea, si vamos a trabajar en confianza y vamos a construir integridad, esto es una responsabilidad compartida, no es solamente de unos por sobre otros, sino que también la sociedad civil requiere justamente esto, ¿no? Entonces, nosotros en esta carta pusimos estos elementos y que son parte de una mirada, y quiero nuevamente, digamos, que se den cuenta justamente que esta agenda tiene una potencia relevante en nuestros países y sobre todo Estado abierto, porque es un sello latinoamericano. Esto es casi nuestro. Y ojo, si ustedes van a cualquier estudio de la OECD, por ejemplo, sobre Estado abierto, se van a encontrar con que el 80% de esos estudios lo que reflejan o documentan son casos de países latinoamericanos. Entonces, quedámonos en el cuento. O sea, nuevamente, esto tiene mucho que ver con autoestima y con autoconfianza, ¿no? Y por lo tanto, acá yo les invito también a que sean parte de este proceso como más protagonistas, ¿no? Bueno, quiero cerrar solamente reconociendo que en el caso de México has tenido bastantes dificultades en esto. Yo, de verdad, como buen Jedi, creo que hoy día tienen una nueva esperanza, ¿no? A New Hope, como dirían por ahí, porque no solamente por el proceso que vive México, ¿no? Donde en algún momento tuvieron un impasse no menor con el tema de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto, sino que la llama de Gobierno Abierto en México se ha mantenido viva y activa básicamente por los ejercicios locales, por el trabajo que han hecho los órganos ganantes, ¿no? Aquí ha habido un trabajo de verdad digno de darle todos los reconocimientos, porque hay que ir a hablar con la autoridad, hay que negociar, hay que seducir, hay que convencer,
hay que tratar de integrar a otros actores, pero aquí también una advertencia: el gobierno abierto no solamente es tener un secretariado técnico tripartita, ni tener un plan de acción cada cierto tiempo. O sea, son dispositivos que hay que tener, sí, pero esto tiene más que ser. O sea, ¿cuándo el gobierno abierto va a ser una realidad concreta para mí? Cuando se cumplan dos condiciones. Primero, que mi abuelita lo entienda y que exija y que ella sienta que es tan importante tener salud de calidad, educación de calidad, pensiones de calidad, como la obligatoriedad de tener un gobierno que sea transparente, probo, íntegro, ¿no? Ético, ¿no? Hoy día, lamentablemente, en el mundo, tener gobiernos que cumplan esas condiciones es un bien público escaso, ¿no? No tenemos muchos casos, digamos, en esa línea. Y segundo, no solamente que se apropien y lo sepan, sino que además, cuando no tengamos que tener planes de acción de gobierno abierto. No sé si me explico, esto parece una contradicción, pero cuando el gobierno abierto sea como un estilo, ¿no? Cuando uno no se ponga a pensar, ay, tengo que hacer un proceso de participación para esto, ¿no? No, es obvio, tengo que hacerlo en todos los espacios. Fíjense que además las tecnologías en eso nos ayudan mucho, pero las tecnologías son un habilitante, son una herramienta al servicio de un propósito más profundo, ¿no? Entonces quiero reconocer acá el caso de México, nuevamente, no solamente porque estoy acá, sino que porque de verdad yo soy un fan de ustedes, porque creo que han hecho cosas muy potentes, pese a los obstáculos y a las adversidades que han tenido, han mantenido esta agenda, han podido, o sea, no saben lo emocionante que para mí estar, van a ser las dos, perdón, mi querido comisionado, y que ustedes estén acá escuchándome, para mí es un tremendo impacto, digamos, ¿no? Esto no pasaría en Chile, digamos, la gente estaría ya arrancándose a almorzar. Entonces, para mí es tremendamente emocionante saber que hay interés, pero no nos quedemos en la protesta, vamos a la propuesta, no nos quedemos en que esto es importante en la cabeza, actuemos en consistencia con esto, en congruencia con esto, ¿no? Y tienen un piso bien instalado, y a partir de él construir este futuro del gobierno abierto, con los ejercicios locales, con las advertencias que además les hace el INAI de que el gobierno abierto no es gobierno digital, no son datos abiertos, es mucho más que eso, y con la invitación a co-crear, a coproducir, a ser parte también de la agenda. Pero ojo, si vamos a co-crear compromiso y vamos a asumir corresponsabilidad, tenemos que traer a colación a un gran filósofo que se llama Ben Parker, que es el tío de Peter Parker, que es Spider-Man, que es el hombre araña, que él le dice a Peter Parker en algún momento. Peter Parker es muy atribulado, ¿no? Ya lo picó la araña, tenía los poderes. Él le dijo muy sabiamente: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces acá ya la responsabilidad no es solamente del gobierno, sino que es una responsabilidad compartida entre los actores. Y por eso además es tremendamente relevante que ustedes comprendan de que esta lógica de nada sobre nosotros sin nosotros tiene consecuencias en nuestros actuar. Queremos gobierno abierto, no esperemos que venga un Mesías a darnos la solución. Esta es una solución que la construimos juntos. ¿Nos vamos a equivocar en el camino? Sí, claro. ¿Vamos a tener que aprender de los errores? Por supuesto. Pero ese es el camino del aprendizaje. Nuestras instituciones de lo que requieren es justamente eso, que caminemos juntos, que trabajemos juntos en esta agenda. Quiero cerrar nuevamente, como abrí, con una frase maravillosa de mi gran maestro Humberto Maturana. Yo soy el resultado de muchos maestros en mi vida, partiendo por mi madre, por mi abuela, ambas son funcionarias públicas, trabajaron en el sector salud, enfermeras ambas. Yo desde muy pequeño, me acuerdo cuando iba a buscar a mi madre, y creo que por eso estoy parado frente a ustedes, aprendí lo que era el sufrimiento ajeno. Iba a buscar a mi madre al hospital, a un hospital público, y me quedaba a veces esperando y veía gente que llegaba, ¿no?, a sanarse a un hospital, y veía el sufrimiento, ¿no? Yo creo que eso me marcó profundamente, sobre todo además porque en el caso mío, yo soy generación 20, tirado para el 20, trato de ser un poquito de inmigrante digital, pero soy cosecha del siglo XX, fines del siglo XX, y por lo tanto me tocó vivir la dictadura. Me tocó vivir, yo aprendí de la democracia ya cuando estaba grande, ¿no? Y por eso además soy muy responsable en ese sentido con lo que les digo, porque, ojo, una democracia no es solamente elegir autoridades cada 6 años, no es votar solamente, es una forma de convivencia, es una transformación en la convivencia, donde cada uno de nosotros tiene la responsabilidad
ética, épica y estética de hacerlo. No se va a reducir la corrupción en nuestros países, queridos amigos y amigas, si es que nosotros cuando vamos al supermercado, nuestro hijo se come un dulce y no lo pagamos en la caja, no lo hacemos. No se va a acabar la corrupción en nuestros países si nos saltamos la fila permanentemente, si no respetamos al otro. No le exijamos gobierno abierto a nuestras autoridades si que nosotros no lo practicamos en el día a día. Aquí hay un tema que tiene que ver con derechos humanos, con humanidad. Y le pongo esta frase porque hoy día, después de mucho investigar sobre gobierno abierto, y por eso pongo esta imagen, si alguien me pregunta, cada vez que investigo más sobre gobierno abierto, cada vez me siento más ignorante, ¿no? Para mí gobierno abierto hoy día es una combinación equilibrada entre el Principito de Saint-Exupéry y el Príncipe de Maquiavelo. El Principito nos dice no perdamos la utopía, construyamos un mundo mejor, etc. Pero entendiendo de que para poder hacerlo necesitamos entender el poder, el fenómeno del poder. Este tema de gobierno abierto es reconstruir las asimetrías de poder, la posibilidad que tenemos como ciudadanos de cambiar nuestro destino, no de darle eso a Mesías y a otras personas fuera, es nuestra responsabilidad. Y por eso quiero cerrar justamente con mi gran maestro Yoda, diciéndoles que no hay que intentarlo, hay que hacerlo, hay que tirarse a la piscina. Emprender para mí es tomar acción en la vida respecto a algo que a uno le importa. Van a haber riesgos, voy a tener que aprender en el camino, me voy a equivocar, sí, pero si me equivoco en una comunidad que va a ser capaz de cuidarme en ese proceso, probablemente lo voy a poder hacer bien y voy a poder lograr llegar a puerto. Así que, damas y caballeros, abramos gobierno, mantengamos la calma, pero, y yo sé que esta última imagen les puede generar más de un dolor, pero yo quiero que esas dos princesas que están ahí, que tienen en esa fotografía dos cuentos distintos, tengan las mismas posibilidades de llegar a desarrollarse como seres humanos íntegros, con responsabilidad, con cariño, con un Estado que fue capaz de verlas en su legitimidad y entregarles lo que necesitaban. Si no lo hacemos hoy día, damas y caballeros, mañana va a ser demasiado tarde. Que nos brillen los ojos al tratar justamente de poner no solamente nuestra disposición intelectual, sino que nuestro intelecto, nuestra capacidad, nuestro corazón, en que esta fotografía en el futuro sea un mal recuerdo de cuán desiguales fuimos en algún momento en nuestra historia, sobre todo porque los países latinoamericanos tienen toda la riqueza humana, material, simbólica, espiritual, para salir del subdesarrollo. Así que muchas gracias por escucharme y que la fuerza de la apertura los acompañe siempre. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Quisiera pedir a la comisionada Cintia de Jalisco y al comisionado Francisco Álvarez nos acompañen para entregar el reconocimiento y más bien el agradecimiento por su presencia y haber impartido esta magnífica conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Este agradecimiento es en calidad de doctor y lo siguiente es un detalle del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca como Open Gov Jedi en materia de gobierno abierto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, felicidades, Salvador. De esta manera, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Sistema Nacional de Transparencia les da las gracias por haber asistido a este evento. De igual forma, no queremos dejar de recordarles que la próxima